Bienvenidos chicos al episodio número 4 del curso de trading. Hoy vamos a hablar sobre los 20 términos más comunes y usados en el mundo del trading de la forma más resumida posible para que sea lo más fácil de entender. Y por supuesto, si no pudieron ver los videos anteriores, les dejo la lista de reproducción completa en la descripción para que lo puedan ver, junto a varios videos detallados sobre cada uno de los temas que vamos a tratar en este video. Sin dar más vuelta, vamos a pasar directamente a ver cuáles son esos términos para que ustedes lo conozcan a detalle. Vamos a empezar primero con la palabra número 1 y que es la que más seguramente van a escuchar, que es Exchange. Exchange es simplemente la plataforma que van a necesitar para poder comprar, vender, depositar, retirar o hacer trading o incluso invertir. Básicamente es la plataforma intermediaria que necesitan sí o sí para poder hacer trading. Existen muchas en el mercado como Binance, Bitget, OKX, Binex y muchas otras, hay una larga lista, pero siempre es recomendable utilizar las que ya son conocidas y que tienen trayectoria porque suelen ser las más seguras. En segundo lugar tenemos la palabra par de trading. Esto se utiliza para comparar un activo con otro y establecer un valor de mercado igual para todas las plataformas de intercambio. Todas las operaciones de trading son basadas en pares, indicando cuál es el activo base que ustedes necesitan para poder comprar o vender ese activo que ustedes quieren operar. Por ejemplo, si quieren operar el par BTC-UST, necesitan tener sí o sí UST en su cuenta para poder comprar o vender Bitcoin. Y todas las ganancias o pérdidas van a ser en UST. Y así puede esto pasarse a los diferentes pares, como por ejemplo el par BTC-USDC, necesitarían sí o sí USDC para poder operar, y así con todos los activos que ustedes elijan sin importar la plataforma de trading. Como número 3 tenemos la palabra tendencia. Hay tres tipos de tendencia: alcista, bajista y lateral. La tendencia alcista es cuando los mínimos cada vez son más altos y el precio no para de subir a lo largo de los meses. La tendencia bajista es cuando los máximos cada vez son más bajos y el precio no para de caer, incluso puede durar semanas o meses. Y la tendencia lateral es cuando el precio fluctúa entre dos valores pero no parece irse a ningún lado, siempre está prácticamente en el mismo lugar o valiendo prácticamente lo mismo por más que pasen las semanas o los meses. Como número 4 tenemos la palabra toro, que son inversionistas que operan en largo, es decir en long, buscando solamente ganancias cuando se revalorice el activo o cuando suba el mercado. Como número 5 tenemos la palabra oso, que son inversores que operan en corto o en short. Sería lo contrario a los toros. Los osos siempre están buscando ganancias a mediano, corto o largo plazo cuando el mercado cae. O sea, su objetivo principal es siempre sacar una ventaja o una ganancia siempre y cuando el mercado esté cayendo. Número 6, bull market y bear market. Bull market se denomina a un mercado hiperalcista donde la gran mayoría de activos superan ampliamente los máximos históricos anteriores y algunas incluso están en proceso de superar esos máximos. Bear market es todo lo contrario, es un mercado hiperbajista donde la gran mayoría de activos ya superaron el 70-80% de pérdida. Obviamente esto es algo muy negativo para muchos traders, incluso en algunos casos puede llegar a superar hasta el 90% de pérdida, que es algo muy malo para algunos traders, pero algo bueno para muchos otros porque son oportunidades de poder aprovechar algo que está muy barato. Número 7, van a escuchar mucho la palabra ballenas, que son personas con mucho capital o entidades o empresas que pueden mover el mercado rápidamente y en la dirección que quieran con una sola compra o venta de un gran tamaño. Esto generalmente la gente muchas veces lo piensa como una pequeña manipulación de mercado porque realmente pueden mover el mercado, pero en realidad pueden mover un pequeño porcentaje en algunos casos y otros un poquito más grande, quizás un 5 o 6%, pero no mucho. El resto de las caídas generalmente o las subidas está dado por el resto de los traders que simplemente siguen el movimiento. Número 8, la palabra liquidación. Es un proceso que ocurre cuando el saldo de la cuenta del trader ya no puede cubrir las pérdidas, lo que desencadena en un cierre automático de una o varias posiciones, lo que obviamente puede traer pérdidas parciales o totales dependiendo de cómo tenga configurado su cuenta y la gestión de riesgo que lleva a cabo ese trader. La principal razón por la que generalmente se puede perder una parte del capital o toda la cuenta es porque utilizan generalmente mucho apalancamiento. Número 9. Indicadores. Son una herramienta que ustedes van a encontrar dentro de su panel de trading y les va a servir generalmente para poder predecir para dónde se va a mover un activo en base a cálculos matemáticos e información del presente y del pasado. Existen muchos tipos de indicadores, esto va a variar de acuerdo a la plataforma de trading que ustedes están utilizando, pero sin duda son una excelente herramienta, más que nada para principiantes o traders también que tengan algo de experiencia, porque les va a ayudar muchísimo a poder comprar o vender de la mejor manera posible y entrar al mercado con una mayor precisión.
Número 10. La palabra soporte y resistencia son términos utilizados en el análisis técnico para referirse a dos niveles en el gráfico de precios que parecen limitar el rango de movimiento del mercado. El soporte representa el nivel más bajo que alcanza el precio de un activo en un tiempo determinado, mientras que la resistencia es todo lo contrario, o sea, representa el nivel más alto que alcanza un activo y también, por supuesto, en un tiempo determinado. Número 11. Cobertura. Se basa principalmente en abrir otra operación en sentido contrario a la que ustedes ya tienen abierta para proteger esa operación que está en pérdida. Esta herramienta es muy utilizada en lo que es futuros o futuros perpetuos. Existen muchas formas de poder aplicar esta herramienta, pero obviamente está recomendada para traders que ya tengan algo de experiencia porque puede ser un poquito complejo y se puede utilizar de múltiples formas y en muchísimos tipos de estrategia. Número 12. Rug pull es la caída fuertemente del precio de un activo sin posibilidad de recuperación, quitando obviamente la liquidez del token o vendiendo gran parte de los activos en cuestión en muy corto periodo de tiempo. Esto generalmente genera ganancias muy grandes para muy pocos y muchas pérdidas para muchos. Incluso algunos inversores suelen perder hasta el 80 o 90 o incluso 99% del valor de su inversión. Número 13. Apalancamiento. Esta es una herramienta que brindan prácticamente todas las plataformas de trading y se utiliza para multiplicar el capital a cambio de una pequeña comisión. Esto sirve más que nada para cortar el tiempo de exposición al mercado y multiplicar las ganancias, pero a su vez obviamente estarían multiplicando el riesgo. Número 14. La palabra cortos o largos, o lo que sería short y long si lo traducimos al inglés. Corto o short significa que ustedes al poner este tipo de operación solamente ganarían cuando el mercado cae, y long o largos significa que ustedes ganarían solamente cuando el mercado sube. Número 15. La palabra pérdidas no realizadas. Siempre que ustedes vean este mensajito de pérdidas no realizadas, significa que esta es la acumulación total de todas las operaciones que ustedes tienen en pérdidas, pero no significa que ustedes están perdiendo este dinero. Significa que simplemente estas pérdidas todavía no han sido efectuadas en la cuenta. Esto se va a volver real siempre y cuando solamente ustedes vayan y cierren todas las operaciones que tienen abiertas. En ese momento esa pérdida ahí sí se va a convertir en una pérdida real. Mientras tanto simplemente va a ser una pérdida no realizada. Número 16. La palabra spread, que es básicamente la diferencia que existe entre la compra-venta con respecto a lo que es el precio actual de mercado de cualquier tipo de activo. Mientras más spread tenga un exchange, más caro o barato va a ser comprar o vender cualquier tipo de activo. Por suerte, la gran mayoría de exchange tienen muy poco spread o prácticamente nulo. Todo lo contrario a lo que serían los brokers, que tienen muchísimo spread. Por eso tienen que prestar muchísima atención en qué plataforma se van a registrar y cuál es el spread que tiene esa plataforma de trading que ustedes quieren utilizar. Número 17. Take Profit y Stop Loss. Ambos se configuran desde su panel de trading. El Take Profit sirve para poder proteger las ganancias, es decir, cuando llega al punto que ustedes ya decidieron cerrar, la operación se cierra automáticamente y toma todas las ganancias. En el caso de Stop Loss sería todo lo contrario, sirve para protegerse de que las pérdidas no sean mayores, es decir, cuando llega un punto que ustedes ya determinaron, la operación se cierra automáticamente, evitando que las pérdidas se puedan multiplicar o que sean mucho mayores. Número 18. Análisis fundamental. Se basa principalmente en toda la información que ustedes pueden llegar a conseguir sobre ese activo, puede ser noticias, información pública, privada, todo lo que sirva para que ustedes puedan utilizarlo a su favor y puedan determinar para dónde se puede mover el precio de antemano y así sacarle un gran beneficio a ese movimiento. Número 19. Análisis técnico. Son todas las herramientas que ustedes pueden utilizar dentro de su panel de trading, incluyendo obviamente los indicadores, para que puedan analizar el mercado y poder saber con precisión para dónde se puede llegar a mover el precio de antemano y sacarle un beneficio, por supuesto, a ese movimiento. Y como número 20 y último tenemos a la palabra orden de mercado, que es un tipo de orden muy fácil de configurar y se utiliza para poder comprar o vender a nivel precio actual de mercado y se ejecuta inmediatamente. Es uno de los tipos de órdenes más fácil de utilizar y la más recomendada para principiantes porque no requiere ningún tipo de conocimiento extra para poder utilizarla. Existen por supuesto mucho más términos que lo vamos a ver en futuros videos. Como siempre les dejo en la descripción más videos sobre cada uno de los temas que tratamos en este capítulo de trading para que tengan la mayor información posible. En el próximo capítulo estaremos hablando todo sobre el panel de trading para que ustedes conozcan qué significa cada cosa y cómo se utiliza correctamente. Cualquier duda que ustedes tengan me lo dejan en los comentarios o en las redes sociales del canal. También pueden unirse al grupo de Telegram para participar gratis de eventos o sorteos. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y por supuesto compartan para que esta información les llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias a todos como siempre chicos y nos vemos en un próximo video.